Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Nuevas estrategias en el manejo del estrés. Respira con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos a este programa, como siempre, todos los viernes en punto de las 12 del día. Recuerden que tienen una cita con nosotros, con todo el equipo de Diabetes y yo, y hoy en particular con un tema que a todos, pero principalmente las personas que tuvieron problemas de contagio del COVID y muchos de ellos fueron hospitalizados o necesitaron en casa, no necesariamente hospitalizados, pero necesitaron un tanque de oxígeno. En fin, todos estos problemas post-COVID nos va a ayudar muchísimo el tema que vamos a desarrollar este día. Gisela, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a todo el equipo. Muchas gracias, Mario. Efectivamente vamos a hablar de respiración. ¿Y qué te parece que antes de dar paso a la entrevista que tenemos con una experta, escuchamos la cápsula que el equipo de Diabetes y yo ha preparado para el tema? El yoga es una disciplina multicultural y cambiante. De acuerdo con el libro El cuerpo del yoga, los orígenes de la práctica postural moderna, del historiador Mark Singleton, tuvo sus orígenes en la antigua filosofía india, pero ha tenido grandes influencias a lo largo de su historia. Una de ellas fue la gimnasia ideada en los países escandinavos en las primeras décadas del siglo XX. Se trataba de una práctica de fuerza y estiramientos, en la que se encuentran las simientes de algunas de las posturas de yoga actuales. De acuerdo con este historiador, los primeros acercamientos del mundo occidental con el yoga se centraron en aspectos como la meditación y la respiración. Otra investigación, en este caso llevada a cabo por la Universidad de Estudios Africanos y Orientales de Londres, ha estudiado la evolución de las posturas de yoga, también conocidas como asanas. De acuerdo con este análisis, las posturas son algo reciente en el yoga. En los estudios sobre las primeras prácticas de yoga que datan de hace unos 2000 años, se mencionan pocas posturas físicas. En realidad, en las guías más antiguas, se mencionan caminos hacia la liberación, la honradez, la no violencia, así como las prácticas de la meditación. No es hasta los últimos 600 o 700 años que se encuentran las primeras menciones a las asanas o posturas para alcanzar el bienestar y para cuidar el cuerpo. De acuerdo con diversos investigadores, una de las claves del yoga es la integración de la personalidad. Es una herramienta para la mente que puede ayudar a que los aspectos de la personalidad trabajen en armonía para alcanzar la paz interior. Acompáñenos en la siguiente entrevista para conocer más sobre yoga y sobre la importancia de la respiración para lograr un balance en nuestra vida. Quédese con nosotros. Pues le damos la bienvenida una vez más, amigas, amigos. Como ya dijimos, vamos a llevar a cabo una interesante entrevista para conocer sobre la respiración como herramienta para disminuir el estrés y mejorar la salud de todas las personas que viven o no viven con diabetes y personas que se han recuperado de la COVID-19. Hay que aprender porque como todos respiramos, pues es una cuestión mecánica. Obviamente respiramos, pero ¿respiramos bien? No necesariamente. Hay que aprender a hacerlo correctamente. Y pues nos gustaría que conocieran a nuestra invitada. Ella es Mariana García, pero
te dejo, Gisela, porque tú la conoces y nos la presentes y la presentes a todo el auditorio, a toda nuestra audiencia. Muchas gracias, Maru. Pues Mariana García ha estado en algunas cápsulas de este programa Diabetes y yo, justamente dándonos recomendaciones sobre respiración, y me da mucho gusto hablarles un poco de su semblanza. Mariana García es maestra de yoga por la Yoga Alliance, cuenta con certificaciones como coach de vida, como tanatóloga y también en Reiki. Es fundadora y directora de Yoga Life México. Adelante, Maru. Pues Mariana, mucho gusto de conocerte ya, ahora sí que, como se dice, de face to face ya. Igualmente, para mí es un gusto conocerlas. Bueno, pues vamos a empezar por definir, pues todos respiramos, obviamente somos seres vivos, respiramos, pero esta herramienta, ¿la hacemos bien, no la hacemos bien? ¿Cuáles son los principales obstáculos que tú ves en cuanto a respirar correctamente? Gracias, Maru. Pues los primeros obstáculos serían elevar el pecho. Eso es uno de los grandes problemas para una respiración profunda y consciente. Hemos visto que cuando hay temas de ansiedad, el problema por el tema de la COVID, lo estamos haciendo mal. Se elevan los hombros y lo ideal para una respiración, para que te ayude a tranquilizar y mantenerte, digamos que equilibrado, sería inflar el abdomen como si fuera un globo. Así de gráfico me gusta ponerlo. Como si fuera un acordeón en el que quieres que se expandan tus pulmones al máximo. Y ahorita no lo estamos haciendo. Inclusive mientras estoy hablando, y ustedes probablemente que están escuchando, al igual que todos los radioescuchas, una respiración suele ser muy superficial y si se fijan lo hacemos de manera muy cortita. Habría que hacerlo de manera profunda y larga sin subir los hombros. Dinos. Estás refiriéndote porque, bueno, muchos de los actores y los que nos hemos dedicado a la voz, le llamamos este tipo de respiración diafragmática. Así es, totalmente. Para alguien que ha manejado estas respiraciones es muy claro, pero la gente que no, y tú le dices, a ver, yo les voy a poner el ejemplo. Ahorita los que nos están escuchando, toma una respiración profunda, hazlo profundo. Si subiste los hombros, lo estamos haciendo mal. Entonces hay problemas de ataques de pánico, de ansiedad, problemas para dormir y no estamos conscientes de, pues tranquilos, porque no sabemos respirar. Esta respiración diafragmática que tú bien mencionas, hay que mover las costillas. Para ello hay que tener la boca cerrada y tratar de llevar toda esa oxigenación, toda esa respiración justamente a los pulmones. La manera más gráfica es ponerse las manos literalmente en los pulmones. Otra sería, fíjate, un ejemplo muy claro, agarrar un popote y soplar. Imagina que tienes un popote ahorita tú que estás escuchándonos, sopla y fíjate cómo el ombligo se va hacia atrás. Te va a pedir el cuerpo inhalar. Si lo haces desde abajo, desde el abdomen, eso es una correcta respiración. Mariana, a mí me parece que en los talleres en los que tú impartes de manera virtual, muchos de ellos, una de las primeras posturas que notas es justo lo que acabas de decir. Inconscientemente elevamos los hombros, pero empiezas a hacerlo consciente y empiezas a ser consciente como muy bien comentaba Maru, la respiración es automática, pero cuando empiezas a hacerlas conscientes, tus respiraciones, tus inspiraciones, tus exhalaciones, creo que podemos ayudar mucho a nuestro organismo. ¿Cómo, con base en esto que dijiste, pues una es elevar los hombros, qué otros datos podemos nosotros notar? ¿Cómo identificamos la manera en la que respiramos? La otra sería que es bien importante darnos cuenta de cómo estamos parados o sentados. Todos pasamos más de 8 o 10 horas sentados. Si estamos encorvados, la respiración no es la óptima porque la capacidad pulmonar, la caja torácica, no tiene esa apertura que debiésemos tener para jalar el aire. Entonces, de entrada, ya sea que estés trabajando, parado, de pie o inclusive que tengas que estar en el carro, que sea una apertura para poder tener una respiración pues lo más profunda, lo más pues real, lo más consciente. Otro de los detalles que tenemos que hacer es, podemos poner una de las manos en el hombro y otra en las costillas. ¿Por qué?
porque solamente así podemos sentir si realmente estoy haciendo esta respiración diafragmática. Fíjate, respira profundo y tú también que estás escuchando, pon tus manos así, una en el hombro y otra en la costilla y trata de que tu costilla empuje a esa mano, de que la mano del hombro vaya hacia abajo, de tal manera que no se eleve el pecho. Fíjate, vamos a hacerlo. Inhala. Y lo ideal es que se escuche como si fuera el oleaje del mar. Esto es un buen referente para alguien que no sabe cómo respirar y que solamente lo hace como hasta se tapa la nariz, se elevan los hombros. Hay muchísima gente que está teniendo problemas de ergonomía y de hombros porque entre que está encorvado y quiere respirar y no sabe cómo, se hace un verdadero caos. Mariana, en esta época, pues hablar de todas esas afectaciones respiratorias, sobre todo por las personas que experimentaron lamentablemente la COVID, ¿cómo se manifiestan y a qué se deben? ¿Qué pasó ahí con la respiración? Pasaron muchas cosas, entre ellas la pérdida del olfato y la pérdida del sentido del gusto. Otra de las grandes afectaciones son justamente los pulmones. Para ello, la gente tuvo que hacer varios ejercicios con espirómetros, pero si la gente no tiene un espirómetro, ¿cómo lo vas a arreglar? Lo tienes que solucionar de esa manera. Además, la gente que pudo tener un tanque de oxígeno, pues pudo tener también esa herramienta válida. Aquí es muy importante considerar tener un popote y un globo. ¿Por qué? O un popote imaginario en el que vas a, digamos que entre comillas, obligar a fortalecer esos pulmones que se vieron lastimados, mermados, porque fueron los más afectados. Inflar un globo, además de que te da un muy buen referente abdominal para que cuando tú metas el aire, el globo se infle. Hay gente que respira y mete el abdomen y no, lo tenemos que hacer, como bien dijiste, de la manera diafragmática. Entonces, esas herramientas nos ayudan mucho a fortalecer los pulmones, porque inclusive hay gente que por problemas de neumonía o de bronquitis, que además también se juntaron, la capacidad pulmonar disminuyó y entonces es como les da miedo respirar o no saben cómo. Entonces el popote y el globo son unas muy buenas herramientas para hacer que estos músculos de los intercostales también se fortalezcan. Y Mariana, tú mencionaste un aparatito, una herramienta médica llamada espirómetro, que para mayor identificación seguramente han visto que son grupos de bolitas que están en filas y lo que hace la persona que está mejorando su capacidad pulmonar es soplar y levantar las bolitas. Pero como muy bien dice Mariana, si no tenemos uno de estos elementos, podemos utilizar el globo, podemos utilizar el popote y seguramente que vamos a tener más cápsulas de Yoga Life en nuestro programa con estos ejercicios para que podamos hacerlos paso a paso. Y me gustaría también, Mariana, preguntarte, hay una afectación mayor en los pulmones llamada EPOC, que quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entiendo que también pues puede ser una afectación por COVID, ¿lo estoy entendiendo bien? O las personas que la tenían antes, después de haber tenido COVID, resultan muy afectadas. ¿Cómo es? Exactamente, se ven muy afectadas, al igual que la gente que tiene apnea, la gente que no está pudiendo dormir bien por estas inconsistencias en el aparato respiratorio, necesitan justamente, así como fortalecemos los músculos del abdomen, de la cara cuando hacemos ejercicio con un yoga face o los diferentes músculos, es importante que se fortalezcan estos músculos pulmonares. Entonces, claro que sí, se van a ver, eh, pues sí, lastimados y mermados estas personas que tienen apneas y que tienen EPOC. Justamente con estas dos herramientas del popote y el globo, lo que vamos a hacer es que estos pulmones, los alvéolos, reciban esa cantidad de oxigenación que necesitamos, porque si no, lo más estamos haciéndolo de manera muy superficial. Les voy a poner un ejemplo muy claro. No es lo mismo barrer que aspirar.
Y eso es un ejemplo muy claro de lo que queremos hacer con nuestros pulmones. Fortalecerlos tanto que inclusive se puedan ver. Maru y Gisela, ¿sabían que pueden respirar por un solo lado de su pulmón? Lo han vivido, lo han experimentado. Me van a decir, bueno, ¿y para qué me sirve esto? Imagínate que si tú puedes controlar tu respiración, y ya que nos veamos, lo van a vivir y lo van a constatar, y mucha gente lo ha constatado de los cursos, es, ¿para qué me sirve? Porque si yo voy al dentista, si tengo miedo, si tengo dolor, y yo ya vi que un solo pulmón de mi caja torácica se puede mover, imagínate lo que puedes hacer para poderte sentir bien. Yo me quisiera ir porque tú eres una maestra también que practica el yoga, es una maestra de yoga, y muchos de los elementos del yoga, que es una práctica ancestral muy sabia y que pues tú la aplicas también en Yoga Live para el trabajo. Estuve viendo la página hasta para cómo te puede ayudar en el trabajo a las personas, ¿no? Pero regresando al problema del COVID, se usa mucho en el yoga este concepto de respiración consciente. Uh-huh. Esta respiración consciente, ¿cómo la definirías tú y por qué es importante? Consciente. Ahorita la mayoría de la gente está respirando superficialmente, es decir, el diafragma se mueve, por decir un número, entre 3 y 5 centímetros. Cuando tú respiras de manera consciente, profunda, como lo hace un bebé, que no es lo mismo que estamos haciendo nosotros, no estamos moviendo el abdomen. Consciente es que estás poniendo atención. Cuando somos bebés, cuando somos chiquitos, eso se da por naturaleza. Cuando perdemos como esta espontaneidad, ya tenemos el miedo, la preocupación, ya la respiración no es consciente, es superficial. Inclusive se dice, dime cómo respiras y te diré cómo vives. Las emociones están completamente relacionadas con la respiración. ¿Qué pasa cuando tenemos un enojo? Cuando estamos iracundos, la respiración se entrecorta, no puedes ni pensar. Cuando tienes un dolor, estás enfermo, la mayoría de las veces las respiraciones son puras exhalaciones. Inclusive cuesta trabajo meter el aire. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con una respiración consciente a diferencia de una superficial? Es poner atención plena, como el mindfulness, a lo que estamos haciendo. Pero no nada más es poner la atención, porque puedes decir, bueno, yo estoy viendo, estoy poniendo atención. No, lo que quiero es que mi cuerpo otra vez integre este movimiento abdominal, porque además pensamos que la respiración es vertical y frontal. Yo les pregunto, ¿ustedes han sentido sus costillas cuando respiran conscientemente? ¿Sabían que se pueden inclusive sentir como los riñones, como cuando alguien pone las manos por detrás en tus riñones? La gente lo puede percibir, lo hemos vivido en nuestros cursos de manera, ahorita no son presenciales, pero la gente que tomó estos cursos de manera presencial se puede llegar a sentir. Y si entendemos que las costillas no nada más están adelante, están a los lados y están por detrás, cambia esa concepción de una respiración consciente. Y en este sentido, Mariana, ¿qué te parece que empezamos a hablar de el tema que nos trae, ¿no? Ya hablamos de la pandemia y decías hace un rato, pues de pronto estamos tan involucrados, tan metidos en nuestros pensamientos, nuestros problemas, la pandemia, etcétera. ¿Qué tiene que ver el estrés con la respiración? ¿Cómo el estrés puede ser un enemigo de nuestra respiración y cómo podemos voltearlo? ¿Cuáles son tus recomendaciones para que la respiración nos ayude a manejar el estrés? Voy a poner un ejemplo muy gráfico. ¿Qué pasa si escucháramos ahorita todos la alerta sísmica o temblara? Ya de entrada, ya ahorita con escucharlo, ya cambió mi forma de respirar. Entonces, si yo estoy diciendo, ok, me quiero relajar y voy a respirar y voy a contar del 1 al 10, perdón, ni siquiera sabemos cómo respirar. Respiramos y movemos los hombros, pues ni me voy a relajar, voy a tener ansiedad, voy a estar preocupado y voy a hacer todo lo contrario de lo que realmente necesito para hacer una respiración que me calme, que me dé serenidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? A mí me encanta poner el ejemplo, invito a la gente que nos está escuchando que cuando acabe el programa, inclusive ahorita el que quiera
literalmente tumbarse a la cama o al suelo y que vea realmente si está moviendo su abdomen. No sabes qué, Mariana, no se mueve. Ok, agarra un libro de pasta dura, ponlo en el abdomen y empieza a hacer estos ejercicios para que entonces sí pueda entender tu cuerpo cómo es una respiración tranquila, porque inclusive estamos mandando correos mientras estamos hablando por teléfono, mientras estamos viendo al hijo, al marido o a quien sea que está allá a un lado, o si ya tocaron allá afuera al timbre, y entonces, ¿cómo es que me voy a poder concentrar en una situación si tengo que hacer 5 cosas a la vez? Entonces, ¿qué da estrés? Pues no dormir, tener alguna enfermedad, tener algún pariente con COVID o que desgraciadamente perdió la vida por esta situación. Entonces, una de las mejores herramientas que tenemos en donde quiera que estemos es nuestra respiración. No importa si estamos en un hospital, en el velorio, en el dentista, en tu cama, en el carro, en el metro, es lo único que tienes, porque inclusive te empiezas a sentir mal, no es de que tengas un refresco y te lo puedas tomar, o que tengas un pan o un chicle y dices, me voy a relajar. ¿Qué vamos a hacer con lo que tengo en mis manos? Y mis manos es mi respiración. Muy bien, pues Mariana García es nuestra invitada en esta ocasión. Estamos hablando de esta respiración consciente y cómo nos puede ayudar, sobre todo si alguno de ustedes tuvo ese padecimiento, ha tenido COVID o vive con diabetes. Vamos después a hablar, porque hay otros padecimientos con los cuales la respiración correcta nos puede ayudar mucho. Regresamos después de esta cápsula de salud. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y hoy en Diabetes y yo quiero platicarte sobre la importancia de dormir adecuadamente. Desafortunadamente los mexicanos y bueno, pues obviamente todas las personas alrededor del mundo podemos cursar en algún momento de nuestra etapa de la vida con trastornos del sueño. Puede ser debido a factores externos como el estrés financiero, el estrés laboral, el estrés que ahorita estamos teniendo por esta condición de pandemia, por esta condición de enfermedad, nos pueden condicionar a que tengamos este tipo de trastornos de sueño. Y pueden ser desde que no tienes sueño, no te puedes dormir, tienes insomnio, a medianoche te despiertas y te cuesta trabajo, o bien tenemos también este trastorno de querer dormir mucho tiempo. La Organización Mundial de la Salud hace una recomendación y dice que uno de los factores para tener un bienestar adecuado es tener un sueño reparador, un descanso también idóneo. La recomendación es que dormamos entre 6 y 8 horas al día. Hay personas, lamentablemente, en México que duermen menos de 4 horas. En promedio, los mexicanos estamos durmiendo entre 5 a 5 horas y media. Y esto nos puede estar afectando. Por eso es tan importante que consideremos diversos factores cuando tenemos una condición de enfermedad, llámese obesidad, diabetes o hipertensión. Se calcula que aproximadamente entre el 38 y 45% de los pacientes con diabetes tipo 2 sufren trastornos del sueño. De hecho, la probabilidad de padecer diabetes es 2 veces mayor en aquellas personas que habitualmente duermen menos de 6 horas. Por eso, debemos de tener siempre un conocimiento de nuestros números, cuánto peso, cómo me alimento e incluso cuántas horas estoy durmiendo, porque recuerden que todos estos factores pueden influir para desarrollar alguna de estas enfermedades. Es decir, que si padeces diabetes, predispone a padecer también trastornos del sueño, pero a su vez, dormir poco también te va a predisponer a padecer diabetes. Regresamos a ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es un conjunto de todos estos factores. En personas jóvenes y previamente sanas, la restricción del sueño a 4 horas por día a lo largo de 6 días es de por sí suficiente para reducir la curva de tolerancia a la glucosa y producir un estado hiperglucémico, es decir, que no suba la glucosa. Por eso, jóvenes, papás, abuelitos que tengan a su lado
a algunos jóvenes adolescentes, es importante pues que platiquemos con ellos sobre la importancia de tener un descanso adecuado, porque hoy en día pues entre el estudio, entre las series de televisión, entre los videojuegos, los jóvenes están durmiendo muy poco. Y también importante, es mejor dormir antes de las 12 de la noche que después de las 12 de la noche y recuperarlo y despertarte hasta las 11 de la mañana. Ojo, con los pacientes de cualquier tipo de condición, lo más recomendable es que tengamos también, obviamente, un plan de descanso. Y esto siempre se les recomienda en la consulta. Tratemos de dormir antes de las 12. Hay algunos pacientes que de pronto, pues por trabajo, ya les digo, por la lectura, ¿no? Duermen 2 de la mañana y sus niveles de glucosa no los logramos regularizar hasta que hacemos cambio también en este plan de descanso. ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, hay diversos factores, ¿no? Al interior hay como algunos procesos que se llevan. Voy a tratar de explicarlo de manera sencilla. Al dormir poco se elevan los niveles de cortisol y de la hormona del crecimiento. Y de hecho, ambas hormonas antagonizan los efectos de la insulina, es decir, como que lo bloquean, ¿no? Si la insulina se encarga de disminuir la glucosa de sangre o hacer más sensible para que entre la glucosa a tu célula, bueno, pues estas dos hormonas, cortisol y la hormona del crecimiento, la bloquean. Además, las personas que duermen poco tienen niveles más elevados de algunas otras sustancias que seguramente han escuchado ustedes por ahí, las interleuquinas o la proteína C reactiva, sustancias que aumentan la resistencia a la insulina. Entonces, ojo, al no dormir adecuadamente voy a tener un incremento de estas sustancias y de estas hormonas que van a disminuir la sensibilidad que va a tener la insulina hacia la glucosa para poder entrar a nuestras células. Entonces, la falta de sueño aumenta la propensión a padecer diabetes. Esto es lo más importante. Asimismo, para las personas que ya padecen diabetes, dormir poco puede empeorar el pronóstico de la enfermedad. Entonces, a fin de conclusión de esta cápsula, hay que tratar de tener un plan de descanso reparador, teniendo o no teniendo una condición. Pero si tengo yo factores de riesgo, pues obviamente debo de tener este sueño reparador ya anotado en mis actividades. Yo me despido, soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y seguramente que nos escuchamos en otra cápsula. Y bueno, regresamos con esta conversación. Mariana García, gracias por estar con nosotros. A mí me gustaría también preguntarte, porque bueno, toda esta explicación de la respiración diafragmática, de no alzar los hombros, de que realmente está involucrado, pues ahora sí que todo el abdomen en este ejercicio respiratorio, tiene que ver mucho con la postura de nuestro cuerpo, que muchas veces la postura de nuestro cuerpo es incorrecta. Estamos en la oficina, estamos en una silla, estamos en un sillón, estamos en la cama viendo la televisión y estamos torturando. Después de un rato ya no nos podemos mover porque estamos en una posición incorrecta la mayoría de las veces. Y pues no podríamos hacer una respiración así con una postura mal hecha, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjense, si lo que vamos a querer hacer es respirar profunda y conscientemente, estando sentado, dándose una pausa consciente, que es como nosotros le llamamos, una pausa consciente mientras trabajas, entendemos como ponernos derecho y luego sacar el pecho y jalar los hombros para atrás. Eso no está cómodo. Ya forzaste lumbares y ya forzaste cervicales. A nosotros lo que nos gusta es imaginar y dar esta como indicación de imagina que tienes un imán en la cabeza y que en el techo hay otro. Solamente imagina que como que se embonan y que se jalan. Ya con esa referencia muy gráfica, la espalda se pone derecha y se pone derecha de una manera muy cómoda. Ese sería uno. Si vas a estar encorvado, lo ideal es regresar y fijarte cómo está la pelvis. Ni siquiera sabemos cómo nos sentamos.
A veces estamos todos chuecos y la columna escoliosis y con muchísimos problemas que se están generando por malas posturas. Entonces, si imaginamos que la pelvis está apoyada en un reloj dibujado en tu silla, en el que estás literalmente sobre el centro y en la primera manecilla que está enfrente de ti son las 12 y la de atrás son las 6, es como empezar a integrar estos movimientos estando sentado, porque además se va a descansar tu columna. Hay gente que tiene problemas de dolores de cabeza y de irritabilidad por todo. Imagínate, ahora nadie ocupa corbata, ¿verdad? Pero ahora tener una mala postura es como tener una corbata apretada o un pantalón apretado. Entonces, estos ejemplos de, a ver, ¿cómo estás sentado? ¿Qué vas a hacer con lo que tienes para poder respirar? Sería un muy buen punto. Mantener una espalda erguida, una cadera cómoda, no hiperforzada, o sea, que no esté girada ni hacia adelante, que es como un término muy básico para todos, o para atrás, y esto inclusive lo vemos cuando la gente está caminando. Hay gente que va con el pecho salido, con el mentón para arriba, o que va al revés, como cuando estás triste, que estás deprimido, que tienes la cadera metida, ¿no? Como los perritos, ¿no? Ahora sí que la colita metida, ¿no? Y es como lo mismo. ¿Qué está pasando con el cuerpo? Y entonces, cuando te empiezas a dar cuenta de cómo estás sentado, es cómo estás respirando, cómo estás pensando, va de la mano de muchísimas situaciones. Y llegamos al momento, Mariana, en esta interesante charla de hablar de diabetes. Y bueno, nuestros radioescuchas dirán, ¿y la diabetes qué tiene que ver con la respiración? Y a mí me encanta porque Mariana y su supermano derecha, Fabiola, hicieron una investigación sobre qué relación y sobre todo cómo podemos, Maru, amigos radioescuchas, cómo podemos sacar provecho de una respiración adecuada para el manejo de nuestra condición llamada diabetes. ¿Qué hay, Mariana? Imagínense que dormir bien ayuda al páncreas, número 1. ¿Por qué? Porque regula los niveles de insulina en la sangre. Entonces, para dormir habría que hacer como tip algunos ejercicios sentados en la cama. Si estamos hablando de que el páncreas es nuestro mejor órgano, hablando de la diabetes, ¿qué pasaría si nos sentamos con las piernas estiradas? Que además la mayoría de la gente no puede estar sentado con las piernas estiradas y con una espalda derecha, como de 90 grados. Entonces, en el tema de la diabetes, por ejemplo, para ir a dormir y bajar los niveles de estrés, al igual que los problemas de apnea, el EPOC, que la gente que ya lo tiene, combinado con obesidad y con diabetes, esto se vuelve un verdadero caos, estrés total. Entonces, ¿cómo es que el yoga va a ayudar con la gente que tiene diabetes? 1, con la respiración. 2, con la postura que yo les acabo de mencionar. Si es como si estuvieras sentado y quisieras alcanzar tus pies, oye, ¿sabes qué? Es que no alcanzo a llegar a mis pies. Pues alcanza tus rodillas y entonces hacer este efecto como de escuadra y una respiración profunda, lo que vas a hacer es ayudar a que el páncreas reciba un masaje. No es como un masaje como estamos acostumbrados de verlo con las manos y que ves como la piel se resbala, no, pero si tú mueves el abdomen y entonces estás con esta postura, estás ayudando a que el metabolismo, que es fundamental, esté mejor. Habría, Mariana, no sé, pues estamos en un programa de radio, pero que nos describieras algunos ejercicios que puedan ser fácilmente memorizados o aprendidos por las personas que nos están escuchando para mejorar esta postura y para mejorar la respiración. Esto que acabas de mencionar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ejercicios nos puedes recomendar? Inclusive para la gente que está sentada, que tenga como un cojincito, un banquito que esté como a la altura de sus piernas, de sus rodillas, para empezar a subirlos, o inclusive sentados en las sillas, como echarte para adelante y tratar de alcanzar las rodillas, las espinillas, los pies, en ese efecto en el que te acercas como el pecho hacia los muslos o el pecho hacia las rodillas. Y no nada más es que te acerques, estamos hablando de esta respiración. Entonces,
imaginar o tratar de escuchar que tu respiración es como el oleaje del mar mientras quieres acercarte a las piernas, eso es un masaje inmediato a los órganos internos. ¿Qué va a pasar? Va a mejorar el metabolismo, la asimilación y eliminación de los alimentos. Estamos también dando un masaje cuando respiramos bien y conscientemente, inclusive al corazón, a los riñones. Estamos hablando de mejorar la presión arterial, entonces son muchísimos beneficios. El primero, acuérdate, dóblate hacia el frente, ya sea que estés sentado en tu silla trabajando o en tu cama, hacia adelante. Otras personas, la gente que a lo mejor es un poco más flexible, puede hacer como irse al piso, ¿no? O en la misma cama y alcanzar un pie por detrás con la mano en el empeine, ¿no? O sea, como querer alcanzar tus pies estando boca abajo, y de igual manera estás ayudando a que esto que estamos haciendo de inflar el abdomen como un globo y desinflarlo, son prácticas, son posturas de yoga muy sencillas que todo el mundo puede realizar. Lo ideal es nunca forzarse, nunca. Sí hacerlo hasta donde el cuerpo te lo vaya diciendo, porque además, si hay gente que pues tiene diabetes y tiene obesidad, es urgente que empiece a hacer este tipo de ejercicios para que entonces también se empiece a hacer masa corporal. Cuando tenemos bien los músculos, la respiración y todo el sistema fisiológico en el cuerpo se ve beneficiado. Entonces, va a haber muchos cambios. Solamente es cosa de que la gente decida hacerlo. ¿Cuándo? Hoy, no es mañana. O sea, es hoy. ¿Y qué vas a hacer con estos 2 tips? Es más, son 3. Respirar, lo mencionamos, con popote, con globo, con lo que quieras, con un libro inclusive dijimos. La otra es, te sientas en tu cama, te sientas en el suelo, o sabes que no alcanzo, pues te agarras un banquito o te estiras para querer alcanzar tus pies y con ese efecto ya estás trabajando. Y además de estas recomendaciones, vale mucho la pena señalar que, pues sí, efectivamente, cuando no hay un descanso reparador, las células, las hormonas que tienen un efecto que va en contra de nuestra propia insulina, de la que produce naturalmente el cuerpo, se incrementan. Entonces, lo mismo ocurre cuando hay estrés. Entonces, estas recomendaciones de mantenernos lo más equilibrados posible, atender y manejar el estrés de la mejor manera, dormir bien, por supuesto que ayudan a todas las personas con diabetes y cómo pocas veces lo pensamos, porque estamos muy atentos a nuestras inyecciones de insulina o las pastillas, el automonitoreo, la alimentación saludable y todo está maravilloso, pero creo que hay elementos que pueden ayudar a todos los esfuerzos del manejo adecuado de la diabetes. Y qué bueno que te tenemos aquí esta tarde, Mariana, justamente para ofrecer como un apoyo extra a todas las personas que vivimos con diabetes. Y mencionaste también apnea. ¿A qué te refieres cuando hablas de apnea? ¿Qué es eso? Es una obstrucción que suele haber o suele presentarse cuando estamos dormidos. Inclusive hay gente que ronca por esta falta de oxigenación. Y estas, pues, como levantares automáticos en el que te despiertas porque no puedes respirar, o inclusive cuando tienes pareja, ¿no? Están ahí despertando, te están empujando, ya no saben ni qué hacer para que la otra persona deje de roncar. Entonces, esta apnea es una obstrucción y lo que está haciendo es impide que el descanso sea reparador. Inclusive hemos escuchado y sabemos que te despiertas y dices, es que no descansé. Es que me faltó sueño, me faltó noche. Entonces, estas apneas es importante empezar a checar cómo estamos respirando. Hay gente que respira inclusive con la boca abierta. Estamos resecando todo los adenoides, toda esta parte de la nariz por no saber cómo respirar. Inclusive se llega a deformar la boca, también lo hemos visto por una respiración mal hecha. Entonces, para el tema de apnea, habría que la gente practicar, pues con su libro, con su blog del yoga, hacer estos movimientos de la respiración desde el abdomen para que el cuerpo, es como hacer un cambio de hábitos.
Ya llevamos quién sabe cuántos años, cada quien tendrá sus años de vida respirando de una u otra manera, entonces esto va a condicionar al cuerpo a reentrenarse. Tú misma dijiste al principio, ¿no? Reeducarse en esta respiración. ¿Cómo es que la estamos haciendo? Pero fíjate que puede ser complicado, sobre todo si no tenemos el hábito de hacer ese tipo de respiraciones, pues dormidos menos, ¿no? Porque bueno, si ya te sientas, estás haciendo tu ejercicio en el día y muy bien. A mí sí me preocupa, por ejemplo, la cuestión de la apnea, porque puede ser hasta peligroso, porque dejas de respirar, o sea, puede haber un paro ahí respiratorio, una cosa así. Yo quería hacer una pregunta, y a ambas, también a Gisela y a Mariana. ¿Se ha encontrado una relación de esta falta de sueño y de descanso en las personas que viven con diabetes, independientemente del estrés que se puede tener? Por la cuestión del azúcar en la sangre, ¿eso puede de alguna manera intervenir en, perdón la pregunta, pero se me ocurrió, intervenir en que no pueda haber una respiración adecuada para una persona que vive con diabetes y que no duerma bien en la noche, Mariana? Uh-huh. Muchas de las veces la acumulación de glucosa es porque no hay un movimiento, no hay músculos, ¿no? O sea, no está, digamos que mermadas varias cosas. Entonces, cuando tú empiezas a poner atención en aprender a respirar, por ejemplo, en que va a ayudarte al manejo de la glucosa, porque el tema es aquí la glucosa, ¿cómo es que lo voy a hacer? Entonces, si es alguien que no hace ejercicio y que además le da algún ataque de dulce o tuvo un mal sueño, o sea, un mal descanso, por decirlo así, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Es con estos ejercicios prácticos, ayudar a que al páncreas trabaje de la mejor manera. Incluso, yo aquí tengo la información de unos estudios que se hicieron hace 3 décadas en el Centro de Investigación de Yogaterapia en Jaipur, ¿no? En 1961 y 1984, 641 diabéticos tomaron clases de yoga de 30 minutos de entre 60 y 90 días. Encontraron que la mayoría habían reducido los niveles de glucosa en sangre. Aquí habrá que ver, la gente que tiene diabetes, qué tipo de ejercicio están haciendo o cómo se están sentando, qué están comiendo. Son muchísimas vertientes, pero aquí tenemos la información de un estudio. Habría que ahondar mucho más en la gente que sí tiene diabetes y quisiera estos cambios. Obviamente no es como del día de mañana va a haber un cambio. Es lo mismo que cuando te inscribes al gimnasio. Pues no porque vayas una semana a diario vas a tener un cuerpo, ¿no? Un abdomen de lavadero. Es lo mismo que en esto. Se necesita tener conciencia y además determinación y decisión para hacer los cambios reales que nuestro cuerpo nos pide. Que le hagamos caso o no, eso ya es otra cosa. Y vale la pena, qué interesante la pregunta que nos planteó Maru. Mucho. Vale mucho la pena resaltar que la falta de sueño, hay estudios, como bien dice Mariana, pero ya más en el tema de cómo funciona nuestro organismo, la producción de hormonas, y por ahí había algún estudio internacional que decía que más de 30% de las personas con diabetes tipo 2 presentaban algún tipo de trastorno del sueño. Y estos trastornos del sueño se relacionan con un tema que curiosamente es nuestro programa de la próxima semana, que se llama resistencia a la insulina y que tiene que ver con la hormona que es la protagonista de la diabetes, que se llama insulina y que se produce en el páncreas y que tiene como función principal meter el azúcar en la que se convierten nuestros alimentos al interior de la célula. No dormir bien hace que nuestra insulina no funcione de la mejor manera en las personas que no tienen diabetes y las pone en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Y en las personas que ya tenemos diabetes, que todavía más, como muy bien dijo Mariana, nos interesa que nuestra insulina funcione bien, pues resulta que entonces no es una buena combinación no dormir bien. Por lo tanto, creo, Maru, que como bien acaba de explicar Mariana, más el tema
muy físico, muy del organismo de no dormir bien, hace o es uno de los factores que repercuten en una acción adecuada de tu insulina. Claro, porque el cerebro no descansa. El cerebro sigue estresado, generando estas hormonas de cortisol y adrenalina, y entonces, bueno, y ahí a eso le agregas que la gente se va a dormir con el teléfono en la mano, la glándula pituitaria sigue pensando que estamos de día, la melatonina, pues ¿cuál melatonina? Es como si estuvieras todo el día despierto, entonces, ¿cuál descanso? Entonces, el cortisol, la adrenalina, bajo estrés y un mal sueño, obviamente el páncreas no está funcionando bien, la glucosa tampoco están siendo los mejores niveles, y cuando tú aunado a esto dices, ok, no dormí, no descansé, más todas las otras situaciones, es empezar como la instrucción, como la receta. A ver, el día de hoy voy a hacer esto y me voy a comprometer a esto para que entonces sí pueda haber un cambio. Pero de entrada, si ya son muchas indicaciones, el cuerpo, el cerebro ya se cansó, ya se bloqueó y eso es lo que no queremos. Bien, Mariana, otro ejercicio que nos quieras ejemplificar para nuestras audiencias. Que también prueben hacer algo muy importante. Decimos que estamos bien y por fuera, pero por dentro no. Un ejemplo que me encanta compartir es, vamos a ver si realmente es cierto. Ponte de pie, inclusive ahorita los que nos están escuchando, se pueden poner de pie. Pongan una pierna doblada hacia atrás con los ojos cerrados. Inténtenlo hacer. No se vale, tengan a la mano una silla, una pared, y trata de quedarte ahí con tu pie hacia atrás y a ver si pueden durar 1 minuto. Vamos a ver si realmente la gente lo puede hacer, que nos escriban si lo pudieron lograr hacer o si solamente es como 10 segundos, 30 segundos. ¿Por qué te pongo este ejemplo, Maru? Porque una de las mayores preocupaciones es estar en la ansiedad o estar en el pasado. Es decir, estamos en el futuro con una ansiedad desbordada o con un pasado, una depresión que además se ha exacerbado, la depresión. Este ejercicio de mantenerte en el presente te va a obligar, 1, a respirar bien, 2, a mantener tu cuerpo derecho. Cuando hablamos de un cuerpo alineado, cuando tú ves caminar a alguien que está derechito, hasta te llama la atención. Todos lo hemos visto. Te impacta. Oye, qué presencia, cómo se ve. O dices, chispas, qué lástima, se ve que está muy triste, aunque no lo conozcas. Este ejercicio de saber, a ver si realmente estoy bien o no, ponte de pie, checa cómo estás. ¿Qué te está diciendo el cuerpo? Porque además hay una disociación entre lo que piensas y lo que sientes. Inclusive, HeartMath Institute nos habla de la coherencia cardíaca. ¿Qué está pasando con estos niveles de frustración? Este ejemplo puede ser muy bueno para darnos cuenta de cómo estamos realmente hoy. Y justamente lo mencionaste, el hasta protección al corazón. ¿Hay relación, Mariana, en lo que tú has investigado de ayuda de una respiración adecuada para el sistema nervioso? Claro, totalmente. Una respiración consciente ayuda a que el sistema nervioso central se equilibre, es decir, vamos a activar el sistema nervioso parasimpático. Vivimos en on todo el tiempo. El sistema simpático ya está, hasta el cableado está quemado, literalmente. Lo hemos visto, lo hemos escuchado, el burnout. La gente tiene una fatiga crónica, muchísimos problemas de cardíacos por una mala respiración. Entonces, ¿qué va a pasar cuando respiras bien? Imagínate que le estás dando ese masaje suave y sutil al corazón. Estás ayudando a que la oxigenación sea la correcta, que la presión arterial sea la idónea. Porque entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes un enojo, esto está que revienta. ¿Cuántos infartos o de cuánta gente no hemos sabido que por un enojo le dio un infarto? Entonces, estos masajes internos a nivel de los órganos a través de una respiración consciente, claro que son medibles, inclusive este instituto de la coherencia cardíaca de HeartMath lo tiene comprobado. Los niveles de ansiedad, de frustración
hacen que la presión arterial cambie. ¿Y qué pasa cuando alguien que está respirando de manera tranquila, de manera consciente, no es que te valga todo, pero ya no estás a flor de piel, ¿no? Como saber qué pasa y echando bronca, que a todos nos ha pasado, inclusive a los yogis, esto de que no te enojas y no, claro que sí, o sea, es normal, es bien importante darnos cuenta de que cuando estás en calma, respirando profundamente, hablas mejor, piensas mejor, tienes más ideas. Cuando estás preocupado, se te cierra todo, no tienes enfoque, no tienes claridad, el corazón está desbordado, el aparato digestivo también. Mariana, platícale a nuestros amigos sobre la página esta que tienen ustedes, ¿no? De Yoga Life. ¿Qué podemos encontrar? Clases de yoga, ¿qué más podemos encontrar? En Yoga Life nos pueden conectar o contactar para cursos, conferencias, talleres que van con todo el tema de bienestar integral. El bienestar integral, pues suena bien fácil, pero pues cuerpo, mente y espíritu habrá que ver en qué esfera estamos. En Instagram nos pueden encontrar como Yoga Life-México y en Facebook. Ahí solemos publicar artículos pues de interés. Entonces, pues pueden tener como un poco más de información al respecto y ahí nos pueden contactar. Inclusive estamos trabajando a nivel empresarial y corporativo con unas sesiones que son cortas. Nosotros le llamamos pausas conscientes. De otro modo se conocen como pausas activas. ¿Qué hacemos en estas pausas conscientes? Justamente eso, Maru, ayudar a que esos 15 minutos hagan la diferencia en tu día. Inclusive hemos bajado los niveles de estrés hasta más de 40% en 15 minutos. Imagínate cómo le va a caer eso a alguien que tenga obesidad, que tenga diabetes, que tenga COVID o que esté literalmente fatigado. Vale mucho la pena buscar a Yoga Life en Facebook, también es YOGALIFE, Yoga Life. En nuestro espacio en Facebook van a encontrar también los datos de Yoga Life para entrar en comunicación, ver los videos que tienen. Al final del día, creo que las personas que vivimos con diabetes hacemos un control muy estricto de lo que comemos, nuestro ejercicio, los medicamentos, etcétera. Y este tipo de herramientas no sustituyen a ningún medicamento, al contrario, llegan a sumarse de maneras realmente muy enriquecedoras al estilo de vida de las personas que vivimos con alguna condición crónica. Maru. ¿Pudiera agregar algo? Antes, fíjense, tú dijiste esto de Yoga Life. La gente dice, yoga, voy a hacer una postura, me van a parar de manos, me van a poner como pretzel. No, yoga es movimiento, cuerpo y mente es lo mismo. Para que uno pueda funcionar bien, independientemente del puesto que tengamos, todos somos iguales. Todos necesitamos comer, respirar, sentirnos bien y eso es lo trascendental. ¿Qué es lo que hacemos en Yoga Life? Hacer esa diferencia, que tu cuerpo, que tu mente estén lo más equilibrados que se pueda. No es que te vamos a poner una postura, no es que estés sudando. Al contrario, necesitamos regresar a nuestro centro, a nuestro equilibrio, porque, ok, ¿de qué te sirve comer súper bien, mantenerte con los niveles de glucosa? Pues digamos que bien, entre comillas, si solamente estás viendo noticias, estás preocupado y qué estás comiendo. No solamente la comida entra por la boca, entra por los ojos y por lo que pensamos. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos deseando? ¿Cómo es que estamos? Entonces, el Yoga Life, es cómo eres en tu día a día. ¿Qué vas a hacer hoy para hacer algo diferente, para generar la diferencia contigo y con tu entorno? Y bueno, pues ya casi nos acercamos al final, Gisela, en esta conversación con Mariana García. Me gustaría que de nueva cuenta, como en el inicio del programa, hicieras recomendaciones, porque es importante poner atención a nuestra respiración y sobre todo para recuperarnos si fuimos víctimas de contagio de la COVID y todavía no podemos pues sentirnos bien con nuestra capacidad respiratoria. Gracias, Maru, es muy importante. Ahorita lo que nos están escuchando la gente, me gustaría compartir una pequeña meditación, un pequeño ejercicio
es mucho más fácil integrarlo. Entonces, tú que nos estás escuchando, por favor, ponte cómodo, derecho. Te voy a pedir que por favor deja los juicios, los regaños, las prisas, deja eso a un lado y solamente pon atención a la entrada y a la salida del aire. Y mientras lo haces, revisa que tus plantas de los pies estén tocando el suelo, que tu cadera esté cómoda, que tus hombros estén libres de tensión. Por favor, no cargues a nadie ni en ninguna situación en este momento. Trata de que tus ojos estén bien a gusto, cerrados. Y te voy a pedir que imagines que tienes este popote del que tanto hablamos. Sopla a través de él de manera suave y lenta. Que se escuche tu respiración, que salga a través de tu boca. Y ahora vas a inhalar. Acuérdate de no subir los hombros. Si lo volviste a hacer, por favor, pon más atención. Exhala, vuelve a soplar. Y checa, ¿cuánto tiempo puede durar tu respiración? Intenta hacer, fíjate bien, un 4x4. 4 respiraciones, 4 segundos, cada una de ellas. Exhala en 4. Deja de respirar 4 segundos, si puedes. 1, 2, 3, 4. Mete el aire, inhala en 1, 2, 3, 4. Vuelves a retener 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Exhala en 4. Hazlo a tu propio ritmo y que sea un 4x4. Intenta hacerlo. Solamente haz una cosa. Evita tener distracción. Y cuando estés listo, abres tus ojos. Gisela y Maru nos dicen qué pasó. Muy bien, pues yo ya lo hice ahorita. Me imagino que Gisela también. Bueno, pues vamos a despedirnos, Gisela, por favor. Pues a nombre del programa Conde de Diabetes agradecemos a Mariana García que estuvo con nosotros esta tarde. Ella es maestra de yoga, cuenta con certificaciones como coach de vida, como tanatóloga en Reiki y es fundadora de Yoga Life México. Y en este programa hemos tenido cápsulas de Mariana García con ejercicios como los que hemos escuchado esta tarde y tenemos también una gran invitación para que continúen enriqueciendo el programa Diabetes y Yo con diferentes cápsulas en meses posteriores, en emisiones posteriores. Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, es un gusto. Gracias, Gisela, gracias, Maru, gracias a todos los radioescuchas y pues estamos para sentirnos bien, para crecer, para disfrutar el día a día, que eso es primordial. No venimos a trabajar como locos, ni nadie se quiere sentir mal, entonces intentemos resetear al cuerpo, a la mente y de verdad sonreír. Hay mucha gente que ya dejó de sonreír, es fundamental sonreír y tener una buena actitud. Sí, y a mí se me ocurre que también, como eres tanatóloga, Gisela, pues la invitemos como tanatóloga, porque también pues mucha gente necesita que le den el zapapacho por las pérdidas. Muchas veces no necesariamente es la pérdida de la vida, sino la pérdida de la salud. Gracias, Mariana, y gracias a ustedes. A nombre de todo el equipo agradecemos su atención. Estuvimos con ustedes Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y ¿quién les habla? María Eugenia Pulido. Hasta la próxima. Muchas gracias. Radio Educación presentó Diabetes y Yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y Yo.